personas que no sueñan, las personas que están viviendo una vida normal, ¿por qué somos capaces de influirlos? Porque nosotros empezamos a vivir una vida extraordinaria. Y eso tiene muchísimo que ver con qué somos nosotros como líderes. ¿Por qué la gran mayoría de la gente le cuesta a veces, y hablo de la gente que está haciendo el negocio, le cuesta a veces crecer en el negocio? ¿Por qué? Porque necesitan transformar más su vida. Porque necesitan transformar más su vida. Porque necesitan incendiarse más desde adentro, porque necesitan transmitir más su vida. O sea, necesitan transmitir más su vida. Por eso es que nos llama muchísimo la atención. ¿Por qué un negocio tan extraordinario? A veces nos encantaría que fueran pues miles de diamantes. ¿Saben cuántos embajadores Corona hemos calificado más o menos en la historia de los 60 años del negocio? 110. ¿No les parece muy poquitos? Para un negocio tan increíble. Pero eso no es culpa de Amway. Eso no es culpa de Amway, no. Y yo he examinado por qué es que se da. Claro, es porque es de liderazgo. Es de liderazgo. Y yo les voy a decir que para mí no fue difícil llegar. Para mí no fue difícil haberlo hecho. Yo lo hice. Mucha gente me pregunta en todas partes del mundo donde voy. Me dicen, ¿cuál ha sido la dificultad más grande que usted ha tenido? Yo le digo, ¿cómo así la dificultad? Y me dice, sí, lo más difícil, lo más duro que le haya tocado vivir. Y yo, no, nada. Nada, y es verdad, nada. Y cuando te hacen esa pregunta es porque tú tienes que crecer como líder. Los líderes no ven las dificultades. Los líderes no les interesan las dificultades. Los líderes no les interesan las dificultades. Los líderes no hablan de las dificultades. No ven, no es porque no hablen de las dificultades, sino que los líderes no ven el mundo con dificultades, lo ven con oportunidades. Los líderes no ven el mundo con dificultades, lo ven con oportunidades. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, mucha gente que se le dio el chikungunya ese, se muere, no se me... Dicen, no, en la pandemia me decimos, eso es buenísimo para que se limpie el ambiente. Claro, de verdad. Yo he tenido gente que va y me dice, mire, desanimándome. Yo le digo, la verdad, yo me hubiera muerto hace rato, de verdad. Yo los ayudo a que se mueran al buen morir. Ese es un acto humanamente increíble. Yo le digo, muéranse de una flores a la tumba, ¿me entiendes? Yo le llevo flores a la tumba. ¿Por qué? Porque siempre. Entonces, miren que el pensamiento del líder tiene que ser radicalmente diferente a los demás. Pero no es, bueno, entonces a partir de mañana voy a empezar a pensar así. No funciona de esa manera. Es un proceso, como aquella persona que anda en silla de ruedas y de pronto le hacen creer que va a caminar. Entonces no le dicen, tú creas mucho en ti y mañana vas a caminar. No. Por eso hay una profesión que es la fisioterapia, creo que se llama eso, es una profesión médica y hay montones de cosas de esas. Y les hacen mover por pedacitos del cuerpo, pedacitos. Le dice, vamos a mover aquí la patita, así chiquitito. Hay que hacer 3000 veces. Y ahí 3000 veces le hacen hacer así, después ya el pedacito así, y después le dice, suba la nalguita, y la sube ya. O sea, es un proceso, tienen que entender que los líderes vivimos eso. Vivimos un proceso, o lo vivimos aquí, pero el proceso, lo que pasa es que antes de nosotros haber entrado en concepto a un programa educativo tan fenomenal como el que nosotros tenemos, nosotros no estábamos viviendo el proceso. No que nosotros creíamos que ya estábamos hechos. Claro, o sea, uno no sabía para dónde iba.
Cuando entramos a un proceso como estos, entramos a perseguir algo sublime, algo distinto, algo increíble, algo que no todos están dispuestos a hacerlo, ¿me entienden? Y entonces ahí es donde tenemos también que ser conscientes que estamos viviendo un proceso. Y hay gente y siempre que uno habla con un líder se da cuenta en qué más o menos del nivel de proceso, cómo te habla. Y como generamos riqueza, pues eso está totalmente relacionado con los principios para generar riqueza. Ayer le hablaba a un grupo mío ahí en Cali y yo le decía, miren, detalles como esto, muchos, yo siempre desde que entré al negocio de Amway, a mí nunca me ha preocupado, nunca me preocupó el resultado económico como tal. Y yo he sido uno de los líderes que más resultado del grupo de líderes de América Latina que he sido bendecido por los resultados económicos del negocio, pero no ha sido el motor principal para construirlo. ¿Saben cuál ha sido el motor principal para construirlo? ¿Qué tanto yo hago que tu vida cambie? O sea, ¿qué tanto yo hago cuando yo voy donde la señora y la visito? Yo digo, ¿qué tanto voy a influir en la vida de ella? ¿Qué tanto voy a lograr influir en la vida de ella? Y ahora yo paso por la calle y veo gente caminando y digo, increíble. ¿Y saben una cosa? A medida que tú avanzas te vas dando cuenta que recibes como un don para ver quién está preparado y quién no. Al principio uno es cieguito. Uno le tira todo lo que respira. ¿Han visto que le dicen? Todo lo que respire, tírale, que es un ser humano. Si le pones un espejo y lo empaña, dale el plan. ¿Han visto? Uno dice, uy, Dios mío, qué susto. O sea, pero a medida que uno va creciendo, la otra vez estaba con unos gerentes de bancos, ¿no? Entonces, estaba con unos gerentes de banco y entonces me dicen, uno de los gerentes, yo no tengo las cuentas con ese banco, entonces me dice, oye, ¿y tú, hemos visto que tú tienes la cuenta con tal banco? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿y esos gerentes son como 5 gerentes allí? Yo los conozco. Y ¿están en tu negocio, en lo que tú haces? Y yo le digo, no. ¿Y por qué? Le digo, no califican. No califican. Y entonces el otro le llama mucho la atención. Y es verdad. Son todos amigos míos y son los que manejan las cuentas que yo tengo en ese banco. Pero no les he dado el plan. Ahora yo no les estoy diciendo entonces, ay, dejen de dar el plan, porque hay gente que lo toma literal. Lo que les estoy diciendo es que a medida que al principio uno le da el plan como la gallinita ciega, ¿no? ¿Se acuerda del cuento? Uno le da el cuento de la pillata. Cuando uno entra al negocio, ustedes miren la evolución que tenemos. Cuando entramos al negocio le damos el plan a todo el que nos encontremos, al cuñado jodido, a la tía yuca, al vecino, a ese mensajero que es negativo, al vigilante del edificio y a la enfermera que ha ido a cortarnos las uñas. Es decir, a todo el que aparezca. ¡Y mire que es algo increíble! ¡Ah! Y la gente nos hace, ¿qué perezas? A medida que evolucionamos, empezamos a observar el mundo. A medida que evolucionamos nos vamos dando cuenta que es distinto, ¿me entiende? Entonces, es normal, es un proceso evolutivo. Pero cuando crecemos, yo estoy seguro que las personas que han llegado a diamante hacia arriba, y muchos de ustedes que son esmeraldas y que tienen un negocio ya un poco más grande, ustedes se dan cuenta que a medida que crecemos, y yo les juro que eso le va a pasar, y a muchos de ustedes les debe estar pasando ya, que uno aprende a leer, es como si tuviera la gente un código de barras, y uno le hace así, pip, pip, ya, o sea, pip, 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 pip. Hace poquito estaba en Italia, estaba con unos amigos en Italia y eran del negocio y entramos a un café ahí en la plaza esta de Roma, en una plaza en Roma, súper bonita, y toda esta gente es súper bonita. Y entonces la señora que nos sirvió los
pancitos y esto, pues nos sirvió ahí y tal, y se veía bonita, era brasileira y estaba linda. Y la persona que iba conmigo empezó a decirle, mira, y tenemos un negocio increíble, y ¡ay! Y yo, qué susto, o sea... O sea, qué susto. Yo no le voy a contar, yo, no porque esa señora no se lo merezca, sino porque a mí no me registra. A mí no me registra. A mí no me registra. A mí no me registra.